¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de tenerlos nuevamente en este mi canal. Los saluda como siempre Ricardo Edwin Romero desde esta bella y calurosa ciudad de Miami, aquí en el sur de la Florida. No se olviden por favor suscribirse al canal, eh, compartir el video, dejarme un like, no sean tacaños y si pueden dejen un comentario. Siempre respondo a todos. Hemos pasado unos días bastante eh, acongojados aquí en los Estados Unidos por la muerte o el asesinato en realidad de Charlie Kirk, un muchacho, como ya lo dije en un video anterior, un muchacho, un hombre de fe, muy inteligente, un, un joven que se dedicaba a ir a las universidades que pensaban distinto a él, principalmente a las universidades donde el wokismo, la ideología de género y la corriente progresista, que es lo que abundan en el 80% de las universidades de los Estados Unidos. Y yo diría que de buena parte del mundo, sobre todo las universidades que tienen católicas, vamos a decir, que están manejadas por sacerdotes. Es increíble lo que está sucediendo con las universidades en el mundo. Y es por eso que esta corriente de fanáticos y wokistas, defensores de la ideología de género, progresistas, caviares, zurdos, izquierdistas, socialistas, todos, todos ellos se unen en ese grupito y bueno, este muchacho conservador de valores eh, familiares, de principios y, y ética muy profunda, para algunos un cucufato, para mí un hombre de fe, que es como deberíamos nosotros que somos las personas creyentes, que somos personas de fe, deberíamos pregonar un poco más con, con ahínco, con ímpetu, nuestra, nuestra fe cristiana, católica o, o de cualquier otra religión, pero fe al final. Este muchacho se había entregado a Cristo. Es una lástima y es vergonzoso, repugnante, la verdad, que exista tanto miserable eh, en el mundo socialista, en el mundo progresista, en el mundo zurdo, que es básicamente ignorante. Yo he estado leyendo información de todo tipo, viniendo de varios países y todos los progresistas. Yo, por ejemplo, he defendido siempre muchos puntos de vista o muchas políticas de, de gobiernos izquierdistas, de gobiernos socialistas. A mí muchas veces se me ha confundido como socialista, izquierdista, y yo siempre decía que no, que yo era de centro, me trataba de mantener una posición de centro. Había dicho que jamás podría ser comunista o socialista porque yo me había formado eh, dentro de una escuela de oficiales que después que nos graduamos combatimos mucho eh, la monstruosidad de lo que era el Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, corrientes socialistas y comunistas. Entonces, y había sido víctima directamente de algunos de ellos, mataron a varios de mis promociones. Y he visto toda la barbarie que hicieron en el Perú, en mi país de origen, eh, cómo estos desquiciados pues utilizaban cualquier, eh, cualquier patraña para poder llevar a cabo sus, sus atentados y sus asesinatos contra los civiles. No, no, eh, ellos
en ningún momento mostraban ningún tipo de escrúpulos o de reserva para cometer sus crímenes. Ponían un coche bomba en medio de un supermercado, agarraban un burro y lo cargaban de explosivos al animal y los, y los lanzaban hacia la multitud. Eh, Obviamente el burro cargado de dinamita volaba en mil pedazos y junto con todo el mundo a su alrededor. Entonces, estos enfermos mentales, pues, llamados revolucionarios y que no escatimaban ningún tipo de sentimiento hacia nada ni hacia nadie, solamente su afán sanguinario de querer derrumbar algo preestablecido o por su inconformidad, por su frustración, muchas veces por la envidia de ellos, porque toda esta gente son así, aquellos que se proclaman defensores de los más pobres, de los desposeídos, son los más sinvergüenzas, son los más sinvergüenzas, la verdad. A pesar de que existe gente que como que no es así. Yo, por ejemplo, he estado de acuerdo con el programa de gobierno de Manuel López Obrador, izquierdista, socialista. Ahora está la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. No me parece que está siguiendo los esfuerzos de Manuel López Obrador, que dejó un México con una economía muy sólida y económicamente como uno de los mejores países de Latinoamérica. Sabemos que México es un país rico, es un país que tiene eh, todas las, eh, todas las, todos los recursos para ser un país desarrollado. Es un país riquísimo, todo, no solamente en, en producción, eh, los commodities, los minerales, tiene turismo, tiene remesas que le mandan los mexicanos de los Estados Unidos. Es un país eh, que con todos los miles de millones de dólares que le entran al país producto de sus exportaciones, producto de sus industrias, producto del turismo que genera, producto de todo lo que recibe, con esos miles de millones de dólares México debería estar entre los países más desarrollados del mundo, pero lamentablemente es un país pues también completamente corrupto. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Entonces estoy de acuerdo con muchos presidentes. Rafael Correa, por ejemplo, para mí un señor presidente, dejó al Ecuador a pesar de los inventos, porque yo estoy claro, ni de, yo soy una persona de derecha, sí, pero yo le reconozco a los que hacen buenos gobiernos de izquierda. O sea, yo no estoy fanaticado ni soy ningún fanático por ningún lado. Como lamentablemente mis amigos, estos fanáticos que son de izquierda, que se hacen las víctimas, que siempre, que son los pobrecitos, que son los explotados. No, señor, eso no es así. Los izquier- lo- e- estos señores progresistas, ahora por ejemplo, que han estado escribiendo sin saber, sin haber, yo les aseguro que ellos no han visto un video de 5 minutos de Charlie Kirk y lo han llamado nazista, fascista, fanático de ultraderecha, misógino, de todo. Era todo, y es todo lo contrario. Un- Era un tipo brillante, entregado a Cristo, entregado a su religión, un buen polemista, sí, claro, un muchacho muy inteligente. Eh, Muchos creen que cuando uno defiende un punto de vista con ecuanimidad, con, con altura, con rigurosidad, eh, es es fanático, uno tiene que ser pasivo, uno tiene que, o no defender su punto de vista. No, señor, uno tiene que hablar claro siempre, sin ofender, y él nunca ofendió, no era racista. Se le acusa de que era estaba a favor del genocidio que están haciendo los israelíes en Gaza. Falso, completamente falso. Él apoyaba así, como nosotros apoyamos que los israelíes los judíos tengan eh, su país, por supuesto, pero no estamos apoyando jamás al, al genocidio que están realizando en este momento, y él también tenía sus discrepancias. Por supuesto que lo hacía. Entonces, lo lamentable de todo esto,
de todo este triste acontecimiento, de este asesinato, y justamente lo hizo un fanático progresista de la corriente LGTB. Este muchacho vivía con un transexual, con un tipo que quería ser mujer. Es lo que yo siempre digo y siempre denuncio también en mis videos. Estos muchachos que no están, estas personas que no están definidas en realidad, que no saben lo que son, que tienen un desquicio mental, y muchos de ellos toman ciertos tipos de medicamentos que sabrá Dios o, o se sabe mucho las consecuencias que traen. Ponerse hormonas, tomar ciertas medicinas, ciertas cosas que quieren, que te tienen que quieren transformar tu cuerpo, tu organismo. Por supuesto que tienen que tener alguna consecuencia mental. Eso es lógico. No hay que ser un experto para poder llegar a esa conclusión. Entonces, señores, estas gentes que, que no están definidos, que tienen frustraciones porque dicen ser lo que no son o quieren ser lo que no han podido naturalmente ser, están en contra de ellos mismos, en contra. Quien no se ama, quien uno se ama uno mismo, quien no ama su cuerpo, no puede ser feliz, pues señores. Es lo que pregonaba, y es lo que ofrecía y lo que disertaba en sus discursos y en sus presentaciones en las universidades Charlie Kirk en contra del aborto. Claro, porque ¿por qué eliminar a un feto, a un feto que ya desde la concepción tiene vida? Una semana, 2 semanas, un mes. Y uno de los ejemplos que él ponía, cuando una de las chicas de la universidad decía: yo estoy embarazada y quiero abortarlo. Tengo 3 meses y ¿por qué no tengo el derecho? ¿No? La hipocresía. Tengo el derecho de decidir con mi cuerpo. Entonces le dice: ok, si tú quieres abortar, estás queriendo asesinar a ese niño. No, yo lo que quiero abortar. ¿Qué pasaría si una mamá? ¿Por qué? Porque la chica decía, le preguntaba: ¿y por qué tú dices que no, que quieres abortar al niño, que quieres asesinar al niño? En mis palabras, pero bueno, en las palabras tuyas, abortar al niño, que es una palabra eh, mucho más eh, suave para que no se, pero que en realidad pues es un asesinato, ¿no? Pero una palabra dibujada, vamos a decir, ¿no? Pero al final es un crimen. Entonces la chica dice: porque estoy estudiando y voy a frustrar mi carrera y no quiero perjudicar mi futuro. Entonces, porque económicamente no voy a estar bien si no me gradúo o no termino mi carrera profesional. Entonces él le dice: ok, entonces tú estarías de acuerdo que una señora que tiene 2 niños gemelos o mellizos, y por alguna razón económica no los puede seguir manteniendo, y los niños ya tienen 1 año, 2 años, o uno tiene, vamos a decir, o tienen meses de nacidos, que agarre y los mate, los elimine, porque no los puede mantener? Entonces dice: no, 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 por supuesto que no, yo no estaría de acuerdo con eso. Pero bueno, es lo que vas a hacer tú. La única diferencia es que el niño tiene 1 año o 2 años fuera del útero de la madre, y el que quieres hacer tú tiene 3 meses dentro de tu útero, pero al final es un niño. Una cuestión lógica. Es una cuestión que tiene sentido. Algunos, si no están de acuerdo con eso, perfecto, pero es la manera en que Charlie Kirk eh, defendía sus argumentos, e iba, como siempre he dicho, a los lugares en las universidades donde la gente podía ser mucho más hostil con él. Pero él iba, se enfrentaba con palabras, y casi siempre los, eh, y estaba ganando la batalla cultural en las universidades. Muchas universidades habían dejado de ser wokistas, estaban regresando a los principios de familia, porque él decía: es preferible hacer una familia que una carrera. Y es cierto, señores, es cierto. Si ustedes lo analizan bien, es cierto.
Es preferible tener una familia. ¿Por qué la comunidad negra, que es lo como también dice él aquí en los Estados Unidos, solamente son el 13% y casi el 60% de los crímenes lo cometen ellos? No es porque sean una comunidad que está más propensa a asesinar o a cometer crímenes, sino porque sencillamente provienen el 80% de los hogares de de, lo- de las familias afroamericanas aquí en los Estados Unidos vienen de madres solteras. El 80%. Los niños crecen sin padre. Y una de las razones es porque justamente se les comenzó a dar ayuda social. Entonces había gente, había mujeres que acá tenían, y existen, que tienen un montón de hijos porque por cada hijo le dan una determinada cantidad de dinero. Entonces, si tú tienes 5 hijos, tienes más dinero. Si tienes 6 hijos, tienes más 7 o lo que sea. Entonces él defendía ese punto. Primero lo que se tiene que hacer es transformar la cultura, no tener, que no vengan hijos sin padres. Primero tienen que estar los papás. Que es cierto, una familia disfuncional con un solo papá o una sola mamá es mucho más difícil. Ahora, no quiere decir que todos sean así, siempre va a haber excepciones, pero la regla natural y normal es que existan los dos padres para que haya más posibilidades de que esa familia y esos niños se hagan adolescentes, después adultos y no cometan ningún tipo de delito o de crimen y no terminen en las cárceles. Entonces, son tenía análisis muy concretos, muy exactos. Era un tipo, la verdad, que ya digo, muy profesional en sus respuestas, un lector muy agudo, dominaba muchas materias, eh, era un muchacho que, como dicen mis amigos republicanos, podría haber sido, aunque él no buscaba la política ni buscaba la fama, él solamente quería, él se había entregado como, como lo dice en sus mismos videos, él se había entregado a Cristo, él dejó la universidad justamente para dedicarse a enseñar lo que es la familia y su fe en Dios, en Cristo. Él no se preocupó por terminar su carrera, dijo, no, 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 salgo de la universidad, yo me quiero dedicar a esto. En realidad fue, fue una persona que iba de alguna manera a catequizar o a evangelizar en las universidades. No quiero decir que era un profeta, pero podría haberlo sido. ¿Por qué no? Un muchacho con, con una inteligencia y unos buenos sentimientos que por eso que cuando escucho o leo de gente ignorante que no sabe absolutamente nada y que sacan de contexto como tantas frases que uno puede decir, a mí me pueden sacar de contexto tantas cosas que digo, felizmente que no tengo tanta fama y no soy tan conocido, pero seguramente que también podría decir, mira, Ricardo dijo que apoyaba a López Obrador y cortan ese pedacito donde yo digo, sí, efectivamente, yo no lo he apoyado, pero reconozco que hizo un buen gobierno en México. Igual el presidente Rafael Correa del Ecuador, que le hizo unas autopistas que Ecuador jamás había tenido. Es lo mismo que está haciendo, como quien dice, vamos a decir, López Aliaga. Bueno, con la diferencia que el otro es un presidente, mayor presupuesto, y López Aliaga un alcalde de Lima, que en estos momentos, en uno de estos días voy a hablar también de Rafael López Aliaga. Entonces, digo, el presidente del Ecuador le dejó hospitales de primer nivel, una policía impecable, con uno de los salarios más altos de Latinoamérica. Era una policía intachable. Él recibió una policía corrupta completamente, pero les elevó el salario, eh, creó una especie de policía honesta y la policía le funcionaba. Era uno de los países menos corruptos durante la época de Rafael. Eso no lo van a decir pues los fanáticos
que están en contra de todo lo que es izquierda o, o derecha, vamos a decir. Pero yo sí lo digo porque yo no tengo ningún tipo de tapujos, yo no tengo por qué no reconocer las cosas de los presidentes que han hecho buenos gobiernos para sus países. Entonces, Rafael Correa hizo muy buenas cosas y dejó la economía intacta. Pudo haber sido, pudo haber obtenido un tercer gobierno, pero no quiso, porque estaba casado con una extranjera, una mujer belga, y, y quería que sus hijas también puedan terminar sus carreras, que es la versión que da él, y yo le creo, yo elijo creerle. eh, ya se había metido casi 10 años con su esposa en Ecuador y su esposa también tenía derecho a ir a su país, a Bélgica, y se fueron a Bélgica, apenas se fue y dejó a su vicepresidente, que era este infeliz de Lenín Moreno, lo dejó en la presidencia y después lo salió traicionando. Se vendió pues a la extrema derecha, que son corruptos como los más corruptos de derecha de Perú, porque en Perú también los de la derecha son súper corruptos, tan corruptos como los socialistas y los caviares en Perú. Bueno, en Ecuador era lo mismo. Unos delincuentes todos. Entonces ahora lo comenzaron a hacer a Rafael Correa, le prohibieron regresar al país y bueno, eso ustedes investiguen y averigüen. Pero fue un buen presidente. Entonces, ya decía, señores, no es bueno fanaticarse por ningún lado. Eh, las cosas que hacen bien a los presidentes, sea el color que representen, si las hacen bien hay que reconocerlos, porque los principales beneficiados son el pueblo, sus pueblos, la gente de clase baja, los más necesitados, no los de clase alta o los de clase media alta, que ellos nunca tienen problemas, ellos sencillamente pueden agarrar e irse a sus casas que tienen en el extranjero, trasladar sus botines, sus cuentas de un país a otro y a reconchinarse acá a los Estados Unidos, como hace la gran mayoría. Pero los pobres no pueden hacer eso. Entonces, si viene un presidente, el color que represente, y empieza a hacer las cosas bien, yo no tengo por qué decir que no. Así yo me identifico como un tipo eh, de derecha y así yo defienda la batalla cultural, yo sí puedo reconocer. Otro punto que quería tocar, amigos, era el mensaje de Donald Trump, o la exposición de Donald Trump aquí en la ONU. Ustedes saben que yo apoyo mucho la política de Donald Trump. Voté por él, eh, todas las cosas que él está realizando en su gobierno y las cosas que está haciendo bien, pues yo las aplaudo y las apoyo con toda energía y con la voz en alto, pero las cosas que considero que está haciendo mal, no, pues. Y yo no creo que, como por ejemplo, el apoyo irrestricto que le ha dado a Israel ante el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Yo no, yo, a los políticos es difícil de entenderlos. Donald Trump es un hombre valiente, es un hombre decidido, pero yo no entiendo si los asesores le informan mal, si los asesores, o es tanto el poder del lobby judío aquí en los Estados Unidos que es monstruoso, y no solamente en Estados Unidos, es en el mundo, el poder del dinero que tienen los israelíes es inmenso, están metidos en todo, por eso que hacen lo que les da la gana, ni Trump los puede detener, ni Trump le dice a Netanyahu, no hagas eso, se caga Netanyahu en el presidente Trump y hace lo que le da la gana y no pasa absolutamente nada. Y después viene Trump haciéndose el muy guapo y dice, bueno, sí, vamos a seguir apoyando a los, a Israel porque de otra manera sería darle reconocimiento a la agrupación terrorista de Hamas. Es mentira, pues señores. La manera, Israel no está combatiendo a, a los de Hamas, está asesinando a los pobres palestinos, a los niños, nos están matando de hambre, a los ancianos, sin medicina, ha arrasado esa ciudad. Y es lamentable, la verdad, porque yo tengo muy buenos amigos judíos, pero ellos tampoco están de acuerdo. Ellos están en contra. Pero son como,
son como la mayoría después del pueblo, la gente que tiene un gobierno de delincuentes y no pueden hacer nada, solamente quejarse. De alguna manera, ahora yo no digo pues que solamente hay un 20% que, que apoya a Netanyahu. No, 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 hay una buena cantidad. No quiero decir que la mitad de los judíos de los israelíes están apoyando eso, pero sí es una buena cantidad. Pero la gran mayoría, yo les aseguro, señores, que están en contra, porque son personas de buenos sentimientos, son, son gente que está en contra de que se pueda exterminar a toda una sociedad, a toda una comunidad, a todo un país, porque ellos fueron víctimas también de eso. Pero estos que están en el poder, esta gente que manejan el mundo de alguna manera, son gente indolente, pues. Son gente que no tiene sentimientos, son gente que, la verdad que yo no sé ya ni cómo calificarlos. Pero es lamentable que Trump eh, diga que va a seguir apoyando a contra viento y marea. Hay varios países que ya no lo hacen. España, por ejemplo, bravo por España. eh, y algunos otros países también que, que no están de acuerdo. Bueno, las manifestaciones las hemos visto por el mundo, ¿no? En Corea, en Japón, en Europa, en Latinoamérica. Varios países, Hungría y varios otros países están levantando sus voces. Australia. Varios países están levantando sus voces y están reconociendo ya al Estado de Palestina como país. Ahora, mientras los Estados Unidos y Donald Trump no lo reconozca, pues es bien difícil. eh, es bien difícil que el mundo se pueda enfrentar pues a los Estados Unidos. Por eso que yo, a pesar de que me siento muy orgulloso de ser americano, mis hijos, todos mis hijos nacieron acá, mis dos nietos también, y obviamente todas mis generaciones se van a quedar en este país para orgullo mío y de todos mis descendientes. Pero como digo, eso no me pone una venda en los ojos. Porque la injusticia, porque antes que peruano, como decían, antes que peruano o antes que americano, soy humano. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por eso, por el prójimo, por el que no está en nuestros zapatos. Porque es bien fácil, podría decir, bueno, estoy en el país más poderoso del mundo, Estados Unidos va a seguir siendo primera potencia mundial seguramente 20 años más, y si va a pasar a ser una segunda potencia, pues va a seguir siendo una segunda potencia por 50 años más. Yo y mis hijos y mis nietos van a seguir gozando de los privilegios de pertenecer a este gran país, que es un país que es un buen país, la verdad. Es un país generoso, es un país eh, grande, y, y ha sido grande no en base a, como dicen los zurdos y los izquierdistas, a la explotación. Mira, los que han explotado en realidad, principalmente Latinoamérica, han sido los españoles. Y mira, no son grandes para nada. Se llevaron todas las riquezas de Latinoamérica. O los ingleses, o los mismos franceses en el África, que hasta hace poco tenían sus colonias, hasta el año pasado, creo que y todavía le quedan algunos países increíbles actualmente. Los sinvergüenzas de los franceses todavía tenían dominados a varios países hasta el año pasado. Los tenían como colonia, llevándose todas sus riquezas y pagándoles una miseria. Eh, entonces, no, Estados Unidos hizo grande porque tuvo la suerte, los pilgrims, los famosos pilgrims, los primeros peregrinos que llegaron a los Estados Unidos en el Mayflower, en ese barquito del Mayflower, encontraron un país inmenso, pero muy rico. Estados Unidos es un país rico en todo: petróleo, gas, un país grandísimo, extensiones de terrenos grandísimas, se da de todo aquí, eh, que, es, que es completamente diferente a lo que sucede en Europa, que es
continente estéril, ¿no? América es un país rico, como igual que Latinoamérica, igual que Suramérica. Somos riquísimos, señores. Es unas tierras privilegiadas. Ahora los Estados Unidos lo hicieron grande en base a su trabajo y su esfuerzo y a su honestidad, ¿no? Principalmente la honestidad de sus políticos, cosa que ya no sucede tampoco, ¿ah? Pero antes sí, hasta hace 50 años todavía había mucha honestidad política. Ahora no, ahora se venden al dinero. BlackRock, eh, los grandes poderosos, todos ellos son los que, aunque también hay que hacer una distinción. La mayoría de los ricos aquí en los Estados Unidos no apoyan al Partido Republicano. Antes sí, pero después que le salió Trump, uno de ellos, un multimillonario como ellos, que dijo, no, 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 yo no me voy a casar con la industria farmacéutica, yo no voy a seguir haciendo lo que hacen los poderosos acá. Entonces se dieron la vuelta. De cada 100 eh, multimillonarios, de los hombres multimillonarios, mire, porque el único de los conocidos, el único que apoya a Trump, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, todos los otros son socialistas, apoyan al Partido Demócrata. Igual en el mundo también es lo mismo, este mismo sinvergüenza de George Soros, que es un socialista, izquierdista y póngale todo lo que usted quiera. Entonces, no necesariamente aquí en los Estados Unidos ha sucedido con los ricos que apoyan al Partido Republicano. Y la mayoría de los estados más ricos de los Estados Unidos tienen gobiernos demócratas, son socialistas, progresistas, ¿no? Son datos que no muchos lo conocen. Bueno, señores, como siempre les digo, no se casen con nadie. Mi hija me dijo, papi, y ahora tú te has vuelto trampista, te has vuelto fanático de trampista. Hija, le digo, yo si soy fanático de alguien, soy fanático de Dios y de ustedes que son mis hijos y de mis hijos. Bueno, y de mis nietos, pero no de ningún político. Y cuando apoyo a un político no es por fanatismo, sino porque veo que sus políticas están de acuerdo con mis ideales, están de acuerdo con mi manera, mis principios y mis valores de familia o de persona. Y cuando en mis análisis están haciendo las cosas bien, no por otra cosa. Bueno, amigos, no se olviden de ponerse un like, dejarme algún comentario, compartan el video y suscríbanse al canal. Les mando un fuerte abrazo. Que estén bien.